Introducción. En esta ocasión estaré realizando una asignación bajo el tema Origen del pensamiento filosófico. Soy estudiante de la UNED de la carrera de Derecho. Mi nombre es Geraldina Vascanario. Mi matrícula 2023 3100148. Y mi profesor Wilfredo Rosario. Algunos de los temas que voy a tratar: origen del pensamiento filosófico, las escuelas del pensamiento filosófico, tradiciones filosóficas, los filósofos de Italia meridional, doctrinas básicas, teoría de los números, astronomía, escuelas de filosofía en griego y otros más. Origen del pensamiento filosófico. El ser humano, desde el momento en que aparece sobre la tierra, ha poseído la facultad de pensar y la ha ejercido enfrentándose con los problemas que le plantea la realidad, tratando de darle solución con sus propios recursos racionales. Una de las cosas que destacaba Aristóteles es que la filosofía tiene su origen por la simple razón de que todos los seres humanos, por naturaleza, aspiran al saber. Los individuos han comenzado a filosofar tanto ahora como en los orígenes, debido a la admiración. Al principio quedaban admirados ante las dificultades más sencillas, pero después, avanzando poco a poco, llegaron a plantear problemas cada vez mayores, como los referentes a los fenómenos y luego a los problemas referentes al origen de todo el universo. Desde esta perspectiva se puede plantear que la filosofía como tal tiene su punto de inicio desde el mismo momento en que el ser humano tiene la experiencia del asombro sobre la realidad que lo circunda. Experiencia que lo lleva a preguntarse sobre el principio de las cosas, sobre el puesto y el papel que ocupa en el universo. La filosofía es un saber de tipo general y totalizante, pues pretende ofrecer respuestas a cuestiones de tipo general y mantiene siempre una perspectiva totalizante sobre las mismas. Además, la filosofía también es un saber crítico, pues analiza los fundamentos de todo lo que considera y nunca se limita a aceptarlos de forma ingenua, partiendo de un cuestionamiento como necesidad para llegar a un saber. La filosofía es una necesidad para la mente humana, ya que para vivir el ser humano tiene que actuar. Para poder actuar tiene que tomar decisiones. Para tomar decisiones tiene que definir una serie de valores. Para definir esa serie de valores tiene que saber lo que él es y dónde está. Es decir, tiene que conocer su propia naturaleza y la naturaleza del universo en el que actúa. Por lo tanto, necesita de la filosofía para alcanzar sus objetivos. Las escuelas del pensamiento filosófico. Según explica Sergio Pérez Cortés, una escuela filosófica es un concepto antiguo muy extendido en la bibliografía, que la mayoría de las veces no apunta a una realidad histórica de escuela entendida como una institución jerarquizada y con continuidad, sino a una simple agrupación de filósofos, es decir, escuela de pensamiento, corriente filosófica, doctrina filosófica o movimiento filosófico. Estas razones didácticas o de clasificación se han agrupado por quien ha decidido identificar con una etiqueta o denominación conjunta los rasgos comunes en su manera de pensar o de proceder en relación a la filosofía, su común procedencia geográfica o su cercanía cronológica, dando por hecho que una escuela filosófica surge a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival que solo puede aplicarse con rigor a muy pocas de ellas, por ejemplo, la escuela pitagórica o la academia de Platón. Tradiciones filosóficas. Es posible clasificar a los primeros filósofos en dos familias que responden a tradiciones diferentes, a saber, entre ellas, la tradición científica jónica. Estos filósofos son llamados físicos. Su interés se centra en la naturaleza. Sustituyen las representaciones antropomórficas de los mitos por elementos naturales y elaboran cosmologías de Paul, científico-filosófico. El Renacimiento jónico fue un movimiento de cultura popular que encontró su oposición
en la aristocracia que se apoyaba en representaciones tradicionales del mundo. Por ejemplo, hacían descender a sus familias de los propios dioses. La expulsión de Anaxágora de Atenas sería una prueba de que la filosofía tiene también consecuencias políticas. Tradición mística itálica. La tendencia de estos filósofos es metafísica, aunque la palabra aún no existía todavía, y religiosa. Están, en cierto modo, influenciados por el movimiento ólfico, o al menos hay semejanzas con él. Pitágoras y su escuela son los principales representantes. Los pitagóricos, además de cientistas, filósofos y místicos, representan un movimiento político de carácter conservador. Parménides y su escuela, aunque diferentes al de los pitagóricos, se pueden incluir también aquí. Los filósofos de Italia meridional. Tenemos a Pitágoras y los pitagóricos, filósofo y matemático griego, cuyas doctrinas influyeron mucho en Platón. Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Se dice que Pitágoras había sido condenado a exiliarse de Samos por su adversión a la tiranía de Polícrates. Hacia el 530 a.C. se instaló en Crotona, una colonia griega al sur de Italia, donde fundó un movimiento con propósitos religiosos, políticos y filosóficos, conocidos como pitagorismo. La filosofía de Pitágoras se conoce solo a través de la obra de sus discípulos, y son doctrinas básicas. Los pitagóricos asumieron ciertos misterios similares en muchos puntos a los enigmas del olfismo. Aconsejaban a la obediencia y el silencio, la abstinencia de consumir ciertos alimentos, la sencillez en el vestir y en las posesiones, y el hábito del autoanálisis. Los pitagóricos creían en la inmortalidad y la transmigración del alma. Se dice que el propio Pitágoras proclamaba que él había sido Eupolbus y combatido durante la guerra de Troya, y que le había sido permitido traer a su vida terrenal la memoria de todas sus existencias previas. Teoría de los números. Entre las amplias investigaciones matemáticas realizadas por los pitagóricos se encuentran los estudios de los números par e impar, de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Desde este punto de vista aritmético cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para ellos desde el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el universo. La astronomía. La astronomía de los pitagóricos marcó un importante avance en el pensamiento científico clásico, ya que fueron los primeros en considerar la Tierra como un globo que gira junto a otros planetas alrededor de un foco central. Explicaron el orden armonioso de todas las cosas como cuerpos, moviéndose de acuerdo a un esquema numérico, en una esfera de la realidad sencilla y omnicomprensiva. Como los pitagóricos pensaban que los cuerpos celestes estaban separados unos de otros por intervalos correspondientes a longitudes de cuerdas armónicas, mantenían que el movimiento de las esferas da origen a un sonido musical, la llamada armonía de las esferas. Los últimos presocráticos. Empedocles, filósofo griego, estadista y poeta, nacido en Agrigentum, hoy Agrigento, Sicilia, discípulo de Pitágoras y Parménides. Según afirma la tradición, Empédocles rechazó aceptar la corona ofrecida por el pueblo de Agrigentum después de haber colaborado a liberarle de la oligarquía gobernante. En su lugar, instituyó una democracia. Anaxágoras, filósofo griego, fue responsable de introducir la noción de nous, en griego pensamiento, razón. En la filosofía de los orígenes, sus predecesores habían estudiado los elementos de la tierra, aire, agua, fuego,
como realidad última. Demócrito, filósofo griego que desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Demócrito nació en Adera, Tracia, escribió numerosas obras, pero solo perduran escasos fragmentos. Las escuelas filosóficas. La escuela filosófica es un concepto antiguo muy extendido en la bibliografía, que la mayoría de las veces no apunta a una realidad histórica de escuela entendida como una institución jerarquizada y con continuidad, sino a una simple agrupación de filósofos, es decir, escuela filosófica de pensamiento, corriente, doctrina filosófica o movimiento filosófico, que por razones didácticas o de clasificación se han agrupado por quien ha decidido identificar como una etiqueta o denominación conjunta los rasgos comunes en su manera de pensar o de proceder en relación a la filosofía. Su común procedencia geográfica o su cercanía cronológica, dando por hecho que una escuela filosófica suele partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival, cosa que solo puede aplicarse con rigor a muy pocas de ellas. Por otra parte, la expresión movimiento filosófico no debe confundirse con el concepto de movimiento para la filosofía, que es similar pero no idéntico al concepto de movimiento para la física.